las ideas germinen. Que se riegue de igualdad la tierra. Que dé frutos tu voz. Chapingo, 1130 AM. Voz, personas, tierra. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Radio Chapingo por el 1130 de amplitud modulada. Y nos pueden ver también en Facebook en el XC Watch de Radio Chapingo. Y el día de hoy tengo el gusto de estar acompañada de el ingeniero Javier Clemente. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, maestra Tania. Y del doctor Sergio Benedicto, que nos están acompañando. Y el día de hoy nos van a estar platicando un poco acerca de la investigación que están realizando para contextualizar un poco a los que nos ven y a los que nos escuchan. El ingeniero Javier y el doctor Clemente aquí conmigo, Sergio. Ellos están en el colegio de posgraduados, en el posgrado de edafología, y están realizando ahorita una investigación que el ingeniero Javier, y aquí apoyado del doctor, nos van a ir platicando un poco, que se trata sobre la recarbonización de suelos calcáreos tras la incorporación de materia orgánica. ¿Cierto? Entonces, para contextualizar un poco a quienes nos escuchan y nos ven, Javier o doctor, quien guste, si nos pueden dar un poco de contexto, y comenzamos sobre eso. Claro que sí, muchas gracias. Empezaré con que el carbono del suelo está dividido en dos tipos de carbono orgánico y carbono inorgánico. Principalmente con parte de la investigación que se está realizando son suelos de la comarca lagunera. Acá tengo una pequeña muestra del suelo que se está trabajando, y estos suelos llegan a tener entre un 85 y 90% de carbono inorgánico, el cual pues es una reserva importante en el suelo que si nosotros la llegamos a perder pues es muy difícil recuperarla, o muchas veces no se llega a recuperar. Entonces, parte del objetivo de esta investigación es dar 3 tipos de manejos de residuos para la incorporación de estos en un suelo calcáreo para mejorar pues su actividad microbiana, aumentar la conductividad eléctrica, disminuir pH, que generalmente estos suelos son de pHs alcalinos. A su vez también pues aumentar la dinámica relación carbono-nitrógeno, el nitrógeno, y pues muchas más determinaciones físicas que son propias del suelo. Una de ellas, de estos manejos de los residuos, es la parte de los residuos frescos, que principalmente es olote y rastrojo de maíz, que muchas veces pues los agricultores pues no lo llegan a aprovechar o pues se desperdicia. Otra parte de la investigación es la utilización de estos abonos con la utilización de estiércol para hacer compostas. En este caso se realizaron compostas con alto valor carbono-nitrógeno. Por ejemplo, para el olote fue de 65 la relación carbono-nitrógeno, y para el rastrojo fue del 45, que obviamente quienes conocen pues son relaciones extremadamente altas. Hay otras más complejas, pero para una composta pues es una relación alta. Lo que se recomienda es que principalmente sean relaciones carbono-nitrógeno de 20, 25 y que no exceda más. ¿Por qué se dio solamente con olote y con estiércol, o con rastrojo y estiércol? Porque es lo que básicamente tienen los agricultores, ¿no? Animales y pues el traspatio donde cosechan, o aparte también tienen otras hectáreas. Entonces es una forma también de darle ese proceso de mineralización a estos productos. Y una tercera es la obtención de carboximetil celulosa sódica a base de estos productos, que principalmente el olote llega a tener hasta 65% de celulosa, y sin embargo muchas veces se llega a aprovechar. Entonces esta es una forma de dar 3 formas de cómo los agricultores pueden manejar sus residuos. Basado en esto, hablando un poco, contextualizando, platicábamos un poco antes de entrar al aire. Me comentaba el doctor que la investigación se realiza en Bermejillo, ¿no? Acabas de decir que es en la
la comarca lagunera, contemplando todos los factores que están, por ejemplo, el hecho de que es muy poca precipitación, las altas temperaturas y todos esos factores tanto climáticos como a lo mejor externos que van directamente sobre el suelo, ¿no? Toda esta parte. Estaban comentando hace un momento acerca de también de la capita que se forma de los terrones. ¿Esto es también parte de tu investigación directa o también es como un segundo? Es parte de la investigación, se tiene contemplado. Nosotros también hacemos la determinación de los límites de Attenberg, que es el límite líquido, el límite plástico. Calculamos el índice de contracción tras la incorporación de estos residuos, que hasta ahorita pues van 2 evaluaciones, que es residuos frescos y residuos composteados. Nos falta la última, con carboximetilcelulosa, de cómo es la dinámica y cómo es que se forman las costras. También se hacen esas evaluaciones. Tras la incorporación de los residuos frescos, mejoraron las condiciones del suelo. Incluso al momento de ejercer presión sobre pequeños tabiques elaborados, se llegan a romper más fácilmente. Esto es una ventaja porque cuando tenemos cualquier tipo de cultivo, no solamente maíz, pues las raíces no les cuesta tanto trabajo explorar. Ingeniero, doctor, ahorita que nos están hablando acerca un poco de lo que se está haciendo, ¿cuál es el problema que se identificó o con qué fin se hace toda esta investigación? ¿Qué problema se busca resolver? Bueno, como ya lo comentó Javier, los suelos calcáreos o calcisoles tienen un problema en cuanto a la agregación del suelo. La agregación del suelo se refiere a la formación de terroncitos que el suelo tiene, y entonces este suelo se caracteriza por tener un 60%, aproximadamente un 60% de partículas menores a 250 micras. Estas partículas son altamente susceptibles a perderse por erosión eólica, es decir, cualquier viento puede hacer que esas partículas queden suspendidas en el aire y se vayan a depositar a otra parte, y con ello quizás problemas de salud, problemas de contaminación. Al respecto me gustaría comentar que estamos trabajando con el doctor Santos, olvidó en este momento su nombre. Martínez. Santos Martínez, el profesor también de la URUSA. Tenemos colaboración con los profesores de la URUSA, y ellos nos apoyan con algunas partes de los estudios, enviarnos incluso material. Y a partir de eso, dado que hay pocos estudios sobre suelos calcáreos, y desde mi perspectiva, desde el uso de las fuentes de materia orgánica, que es mi área de trabajo, he tratado de evaluar qué es lo que ocurre con las diferentes enmiendas, con diferentes fuentes de materia orgánica, residuos frescos, residuos composteados, estiércoles, materiales mineralizados por procesos anaeróbicos, como por ejemplo el bokashi, y diferentes contenidos de humedad para evaluar, por ejemplo, los cambios en las emisiones de CO2. Entonces le comentaba hace un momento que el hablar de recarbonización en suelos calcáreos parecería ser un tanto cuanto contradictorio, porque los suelos calcáreos tienen un 10% de carbono por inorgánico. Este carbono estaría en las formas de carbonato de calcio o carbonato de magnesio, o ambos. Calcita, magnesita y dolomita son los materiales predominantes. Y entonces aquí la idea es evaluar hasta qué punto es viable incrementar el carbono orgánico, que en aquellos suelos es menor del 1%, 0.5, 0.6 de materiales orgánicos. Entonces ese es el objetivo de la investigación, evaluar diferentes fuentes orgánicas para el mejoramiento físico, mejoramiento químico y mejoramiento biológico de los suelos. Desde el punto de vista del mejoramiento biológico, estamos evaluando las emisiones de CO2. Obviamente aquí las emisiones de CO2 se pueden deber a la transformación de la fuente orgánica, pero también se puede ver a la mineralización de ese carbono inorgánico. Entonces Javier en su estudio ha evaluado la tasa de emisión del suelo excluyendo los carbonatos y las tasas de emisión considerando los carbonatos. A la par como ya lo mencionó, está evaluando las tasas de emisión de CO2. ¿Para qué? Para evaluar la actividad microbiana. De aquí vamos a sacar la cantidad de carbono de la biomasa microbiana.
Entonces, una parte que él está evaluando es incorporando los residuos frescos de rastrojo de maíz y olote. Y la otra parte, como ya lo comentó, es evaluar el proceso de compostaje de esos residuos. Y ya lo comentaron en algunos momentos, él ha evaluado la relación carbono-nitrógeno inicial a los 20, 40 y 60 días, si no estoy mal. Entonces ha evaluado lo que está ocurriendo, porque ya a los 60 días, en otros estudios de investigadores turcos, han señalado que a los 45 días ya ocurre el proceso de compostaje. Entonces ahí radica la importancia, evaluar la relación que tiene, el impacto que tiene el uso de estos residuos, tanto frescos como compostados, en ese tipo de suelos. Y doctor Javier, ¿y por qué esta zona o por qué Bermejillo? ¿Por qué Bermejillo? Principalmente es más que nada el tipo de suelo. Estos suelos calcáreos no solamente los encontramos en la comarca lagunera, tenemos también en la península y, por ejemplo, en la zona de Tehuacán, en Puebla. Entonces, estos suelos pocas veces se han hecho estudios sobre emisiones de CO2 y su importancia del carbono inorgánico, ya que pues del carbono del suelo mundialmente se calcula que aproximadamente es el 80% del carbono reservado en estos tipos de suelos, por eso la importancia. De este lugar. ¿Y ahorita mencionaba el doctor algo sobre otros autores? ¿Qué has notado ahorita para empezar a preguntarte un poco sobre los hallazgos, ya que ya llevas las evaluaciones? Entonces sí me gustaría que nos platicaras un poco sobre qué has encontrado, porque como todas las investigaciones siempre iniciamos con un planteamiento del problema y que ya cuando estamos en el lugar o cuando se realiza la investigación, pues te das cuenta que a lo mejor el problema es otro, o los hallazgos que esperabas al inicio realmente cambiaron, ¿no? Entonces, ahorita, para empezar, ¿cómo han sido estos hallazgos respecto a las evaluaciones que has hecho? Respecto a las evaluaciones, principalmente hemos tenido pocas diferencias en cuanto a las emisiones de CO2. Digamos, el suelo, pues sin la incorporación de estos residuos, llega a emitir 460 micromols de CO2 metro cuadrado por segundo. A comparación, por ejemplo, con la incorporación de olote, llega a emitir 1800 micromols metro cuadrado por segundo de CO2, en comparación con el rastrojo, que llega a emitir menos, pero es similar, son 1700 micromols también. Ahora, en cuanto a las evaluaciones, principalmente el que mayor evidencias tuvo en cuanto a pH, disminución de pH y aumento de materia orgánica, fue con el olote, que obviamente, igual como lo comentaba hace un momento, debido a su estructura, de que tiene celulosa, lignina, pues hay muchos azúcares también en estas moléculas. Entonces, lo que principalmente hacen los microorganismos cuando se incorpora al suelo es degradar estas moléculas. Por eso, cuando se empiezan a hacer mediciones de CO2, al principio hay grandes picos de emisiones y posteriormente empiezan a disminuir. Sin embargo, también se ha encontrado que durante este proceso no es un flujo constante. Hay veces que tras la adición de humedad, que utilizamos humedad volumétrica a 14% y 27%, que pertenecen a punto de machitez permanente y capacidad de campo. Tras esta incorporación de humedad o restablecimiento por la evaporación, lo que pasa es que hay pequeños picos y este efecto se le conoce como el efecto Birch. Aún así, también en cuanto a las condiciones de, por ejemplo, lo que comentábamos hace rato del módulo de ruptura del suelo, se encontró que con el olote hay una mejor degradación de este suelo y tiene mejor consistencia. No llega a encostarse tanto. Okay. Y respecto a lo que decía ahorita el doctor, ¿cómo se ha conectado o cómo has vinculado tu investigación con el trabajo de otros? Porque mencionaba el doctor algo muy importante, que es
también parte de la investigación, que no hay mucho trabajo sobre este tema, ¿no? Que no es tan extenso como a lo mejor otros temas o otros estudios de otros suelos. Sí, Entonces, claro. ¿cómo has vinculado, cómo has conectado tu investigación con otras? Bueno, principalmente, como lo comentaba el doctor Sergio, otro de mis asesores, que es el doctor Santos, es, pues podríamos decir que pionero acá en el colegio en cuanto a estas investigaciones en suelos calcáreos. Y obviamente, pues esta importancia se ha hecho tras la publicación de resúmenes en extenso en el simposio de carbono de la UNAM apenas en octubre y en el Congreso de Suelos de Chapingo. Son formas también pues de dar a conocer estos hallazgos. Y Javier, ahorita que ya tienes, pues ya llevas, digamos, un amplio avance, ¿no? Acerca sobre tu investigación. Sí. Y ahorita que ya tienes todas estas 3 propuestas, ¿qué es lo que sigue? Con base a esto que se plantea. Posteriormente, buena pregunta. Posteriormente a esto que se plantea, pues no solamente hacer las evaluaciones con estos tipos de residuos. Sabemos que en la comarca lagunera pues se producen otros cultivos de importancia económica y agronómica para la zona. Entonces, otra parte pues es investigar, ¿no? Cómo podemos reincorporar estos residuos de pues la poscosecha y de cómo es que igual afecta su emisión de flujo de CO2 y en las condiciones del suelo. Porque igual puede haber casos a lo mejor en los que no lo mejoren, ¿no? Los pueden empeorar. Entonces es importante estas evaluaciones. Y pues igual cabe recalcar que como es un pequeño corto, lo que es maestría de 2 años, la investigación está solamente limitada a trabajos en laboratorio. Claro. Posteriormente, quizás para un doctorado, pues sería viable pues llevarlo directamente a campo y medirlo allá y ver cómo es la variación. Sí, claro. Sí, recordemos que de igual manera siempre lo que limita una investigación, a lo mejor, aparte de los recursos, es el tiempo, ¿no? Entonces, esta limitación creo que es importante. Y también, hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo te ha llevado o cuánto tiempo estuviste en toda esta parte del proceso, desde la construcción metodológica, digamos, hasta ya llevarlo al laboratorio y toda esta situación? Pues principalmente desde que ingresé a la maestría en septiembre del año pasado, pues empezó a trabajar con toda la parte metodológica de lo que pues es un suelo calcáreo, cómo es que se originan, los residuos, sus composiciones químicas. Y posteriormente pues fue ir haciendo las propuestas de qué es lo que se puede evaluar, cómo lo podemos evaluar y qué esperamos obtener de ello. Las incubaciones que se hacen son de 30 días y se realizan 15 mediciones. Y con base a eso, pues tenemos esos datos, esos hallazgos que se han encontrado. ¿Y cuáles, durante todo este proceso, acompañado del doctor todo el tiempo, cuáles han sido como los principales, no quisiera llamarlos como desafíos, pero sí a lo mejor algo que a ti te ha costado un poco para llevar a cabo esta investigación? ¿O que les ha costado a ambos? Pues principalmente considero que el recurso suelo es nuestro mayor limitante. Principalmente porque transportar cierta cantidad de suelo pues es complicado. Aún así pues estamos tratando de optimizar lo más que se pueda este suelo para hacer las determinaciones. Lo que nosotros utilizamos son 100 gramos de suelo por cada medición. Y son más o menos 5 kilos. 5 kilos de suelo lo que se utiliza. Y nosotros solamente tenemos 20. Entonces es parte de quizá lo complejo de cómo optimizar este recurso pues de suelo al final de cuentas. Bueno, me gustaría agregar que una ventaja con los muchachos que han estado participando, ya sea que en licenciatura o su maestría, es el gusto que tienen por realizar la investigación. Y particularmente me gustaría señalar que Javier ha sido muy entusiasta para desarrollar a cabo todas estas investigaciones.
No sé si con eso vaya a aprobar o reprobar. No le asegura, diga. No le aseguro nada. Pero ha sido una gran ventaja el que todos los temas a desarrollar desde el punto de vista bibliográfico, desde la metodología, desde los ensayos, los ha llevado a cabo de una manera entusiasta. Y eso favorece y acelera mucho el proceso de investigación. Debería mencionar también que con otros estudiantes he evaluado, como también ya he mencionado, el efecto que tienen los contenidos de humedad sobre las tasas de mineralización. Con un estudiante de licenciatura evaluamos el efecto que tiene un abono que se llama vermicomposta comparado con la urea. Entonces, en este sentido evaluamos dosis bajas, medias y muy altas de nitrógeno para vermicomposta y urea. Y entonces, hacia grandes rasgos, lo que vimos es que a medida que incrementamos la dosis de vermicomposta, se incrementan las emisiones de CO2. Y también a medida que incrementamos la dosis de urea, se incrementa también el CO2, pero con la dosis muy alta, si mal no recuerdo, fueron 300 kilogramos de nitrógeno en urea por hectárea, se bloquearon las emisiones de CO2. Al inicio pensábamos que había algún error en la metodología, pero cuando acudimos al uso de microscopio electrónico, nos dimos cuenta que se formaron miles de cristales. Entonces ahí hay otra área de estudio e aprovecho el medio para invitar a estudiantes para que se incorporen en su servicio social, en su tesis de licenciatura o su tesis de maestría, porque, como lo mencioné al inicio, pocos estudios están realizándose sobre el carbono inorgánico, cuando una proporción significativa de nuestro territorio nacional está constituido con carbono orgánico. Entonces, falta comentar aquí otros aspectos que está desarrollando Javier. Ya mencionó uno de ellos, que es las tasas de emisión de CO2, que van a reflejar al final de cuentas la actividad microbiana. Ya les mencionará también que él ha evaluado la dinámica de las poblaciones microbianas en el suelo. A los 0, 20, 40 y 60 días, ya les comentará. Y ya les comentó que ha evaluado el efecto que eso tiene sobre la consistencia del suelo. Ya les mencionó que consistencia del suelo se refiere a los contenidos de humedad que nos reflejan el límite líquido, el límite plástico, índice de contracción, módulo de ruptura e índice de contracción lineal. Es decir, son propiedades mecánicas del suelo que también van a ser afectadas por la presencia o ausencia de fuentes de materia orgánica. Y él ya lo está evaluando. Como lo mencionó, y ya lo habíamos mencionado también al inicio, estos suelos se compactan, presentan una capa endurecida, y entonces hemos diseñado un equipo, está en proceso de patente, para evaluar la consistencia del suelo. Y afortunadamente, con los datos que ha obtenido Javier, podemos validar ese equipo que está en proceso de patentado. Y entonces, ya les comento, son la parte de física, pues tiene que ver con la retención de humedad, tiene que ver con la consistencia del suelo, y la parte de química, ya les explicaré también un poquito más adelante, que tiene que ver con el pH, con la conductividad eléctrica, con el contenido de carbono, contenido de nitrógeno, de ahí la relación carbono-nitrógeno, y también la dinámica del nitrato y amodio. Ya les platicaré también qué es lo que ha obtenido al respecto en su etapa de investigación. Entonces se está cubriendo la parte física, la parte química y la parte microbiológica. En este caso nos está apoyando la maestra Encarnación del área de microbiología del posgrado de edafología. También se han obtenido resultados sumamente interesantes y ya nos comentará Javier qué es lo que ha tenido al respecto. ¿Cuáles resultados? Bueno, Javier, es impresionante porque ahorita que estoy escuchando al doctor, realmente tu investigación, lo que está haciendo, tiene varias vertientes, ¿no? Varios aristas que están apoyando tanto otras investigaciones, se vinculan con otras investigaciones, como los resultados que obtienes, ¿no? Entonces, para unar un poco sobre eso, ya que dio entrada el doctor para poder preguntarte sobre eso, sobre tus resultados. ¿Qué es lo que cómo nos puedes
si le puedes decir al público, a mí un poco, explicarnos cómo se está comportando, qué es lo que pasa con tus resultados. Claro que sí, como les comentaba hace un momento, por ejemplo, en cuanto a la incorporación de estos residuos de olote y de rastrojo de maíz, lo que pasó en cuanto al nitrógeno es que aumentó entre un 16 con rastrojo y un 20% con la incorporación de olote. La disminución del pH con olote pues se vio más significativa, bajó un 68% en comparación con el rastrojo, que fue del 46% lo que disminuyó. En cuanto a las emisiones, ya haciendo una comparación de los residuos frescos con los composteados, hasta ahora en los resultados que se han obtenido hay algo curioso, porque resulta que la incorporación de composta, después de 10 días, empieza a emitir menos CO2 que el suelo testigo, que no tiene incorporación. Entonces, parte de lo que también pues buscamos ver qué es lo que sucedió, o si realmente sí hay esa disminución de la respiración, porque obviamente este producto no es una composta 100% terminada, pero pues ayuda, ya lleva cierto grado de mineralización. Entonces, para los microorganismos del suelo, pues es más fácil aprovecharla y degradarla. Y bueno, te iba a preguntar, porque ustedes como expertos en el tema, es muy fácil de interpretarlo, a lo mejor por porcentajes, todo eso, ¿no? Ya traducido, digamos, a algo práctico, a algo que puedas decirnos a lo mejor someramente en términos generales, ¿qué es lo que te está arrojando tu investigación? Por ejemplo, en el pH, como te decía, pasó de 7.4 a 6.8 con olote y a 7. O sea, se neutralizó el pH. En cuanto a la conductividad eléctrica, también tuvo pues una variación similar. En este caso, pues se hicieron incorporaciones de 3 dosis al 1, 3 y 5%, que para la zona, sabemos generalmente pues son de temporal los productores, y pues llegan a producir entre 1 hasta máximo 3 quizás toneladas por hectárea, lo cual nos llega a representar en rastrojo pues aproximadamente lo mismo, o hay algunos autores que es 1.1 de lo que se saca de producción de maíz grano. Por ejemplo, de cada tonelada de maíz grano, nosotros tenemos tonelada 100 de rastrojo, y de olote solamente llegamos a tener 200 kilos. Entonces, una de las primeras conclusiones que se llegó en la incorporación de los residuos frescos es que a la incorporación al 1%, que esto llega a representar aproximadamente 42 toneladas por hectárea, no hay una evidencia de que esto sea perjudicial en cuanto a las emisiones de CO2. Como les comentaba hace rato, por ejemplo, en olote las emisiones son de 1800 micromols metro cuadrado por segundo. Viéndolo desde una perspectiva, un auto llega a emitir aproximadamente en promedio 40 micromols metro cuadrado por segundo a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Entonces, para ponerlo un poco en perspectiva, que al final estas emisiones pues no llegan a ser muchas veces tan representativas. Y un punto pues también importante es, como lo dice el nombre del tema, la recarbonización de estos suelos. Y también pues dar una opción de que no solamente la agricultura es de las industrias que más contaminan y que más emisiones mandan a la atmósfera. Entonces, parte de esto es mostrar y contribuir a que sí hay resultados y que sí hay opción para el manejo de estos residuos. Justo a eso quería llegar porque, pues, como bien saben, la parte bonita de hacer ciencia es compartir el conocimiento, ¿no? No somos apropiadores de este conocimiento. Entonces, en términos generales, tú podrías decir que realmente lo que aseguran a lo mejor otros autores, que la agricultura contamina, lo que estás logrando tú ver son distintas cosas y tienes las propuestas, ¿no? Hoy también el doctor mencionó algo importante dijo dinámica poblacional de microorganismos, que también estuviste ahí
evaluando, investigando un poco sobre esto. ¿Quisieras platicar un poco sobre esta parte? Sí, claro que sí. Lo que se encontró principalmente fue la evaluación de esas compostas, que se hicieron evaluaciones de microorganismos, 6 tipos de microorganismos, solubilizadores de fósforo, actinomicetos, se midió E. coli, hongos celulolíticos y los otros no los recuerdo por ahora, pero son parte de los que se encontraron. En cuanto a E. coli, tuvimos la sorpresa de que, a pesar de que no llegó a temperaturas mayores a 45 grados, que es lo que se recomienda para una composta, hubo una mineralización, porque obviamente podemos ver la diferencia de color, ¿no? Que ya se ve un poco oscurecido, un poco marrón. Sin embargo, no es un proceso final. Cuando se hacen evaluaciones de microorganismos, generalmente se hacen diluciones a la -4, a la -5. Sin embargo, nosotros llegamos a hacer diluciones a la -7 y hasta la -8, que eso indica una gran cantidad poblacional de microorganismos. Los que se encontraron principalmente en mayor población fueron solubilizadores de fósforo, organismos celulolíticos, que son los que llegan a degradar toda esta pues parte de la lignina y la celulosa de estas grandes cadenas, y también actinomicetos, donde se encontró mayor cantidad de microorganismos fue en la elaboración de la composta con olote. Esto nos refleja, como lo comentaba principalmente, gracias a la estructura del olote, que llega a tener muchas azúcares en comparación con el rastrojo. Okay. Bueno, y ya, pues para ir cerrando un poco la entrevista, me gustaría que nos comentaras de manera resumida, o el doctor, qué es lo que sigue, o sea, basados en ya en los resultados. Si es que está todo ahorita por el tiempo, estás un poco limitado, pero qué es lo que sigue ya ahorita que puedes interpretar, que ya le diste interpretación, ¿cómo le vas a dar seguimiento a esto, o cómo piensas que va a ser el seguimiento? Principalmente, como lo comentabas hace rato, también es seguir dándole difusión a estos resultados, porque muchas veces hay buenas investigaciones, pero si no se difunden, pues es como si no se hicieran. Y como lo comentaba, ya hay 2 resúmenes en extenso que se han presentado. Igual ahora estamos trabajando en la elaboración de un artículo en cuanto a haciendo estas evaluaciones de las compostas. Y pues la idea es que sea un artículo ya para una revista internacional. Y como lo comentaba también, posteriormente quizás un doctorado, pero ya en este caso directamente la evaluación en campo. Y pues igual no sé si el doctor quiera agregar algo más. Sí, y como lo mencionaste, es para nosotros muy importante dar a conocer esto, publicarlo. En anteriores trabajos, como he comentado, han participado estudiantes de licenciatura y estudiantes de maestría. Y esto hemos tenido la oportunidad de publicarlo, de presentarlo. Uno fue en el Congreso de Materia Orgánica del Suelo, que se llevó a cabo en Corea. Y el otro evento, donde evaluamos los contenidos de humedad sobre las emisiones de CO2 en este suelo calcáreo, fue en Francia, en otro evento que hubo de materia orgánica. Y recientemente en el Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, y en un evento que hubo sobre carbono. Es un simposio sobre carbono, si mal no recuerdo, sí, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí tuvimos la oportunidad de participar. Y se está por elaborar un manuscrito que se va a publicar en una revista que se llama Compost Science and Utilization. Y bueno, eso ya le da relevancia al trabajo que nosotros hacemos, y que podríamos decir estamos a nivel de los investigadores de cualquier región del mundo. Eso es lo importante. Ahora, ¿para qué le va a servir a los productores de bermejillo? Bueno, para considerar una alternativa en mejorar el contenido de materia orgánica o de carbono orgánico en sus suelos. ¿Para qué? Para reducir, ya lo habíamos comentado, el problema de que representa una alta concentración de partículas menores de 250 micras. El doctor Santos, que recién se graduó y que ahora está trabajando con nosotros,
trabajó también con nosotros en su comité el doctor Armando López Santos de la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas, y él evaluó aspectos muy, muy finos de la actividad microbiana con estudios metagenómicos, y se está por publicar en una revista también de carácter internacional. Entonces, el trabajo sobre suelos calcáreos y alternativas para mejorarlos, para recarbonizarlos, como les mencionaba, suena un tanto contradictorio, pero vale la pena volver a recuperar ese carbono orgánico, da para otras investigaciones. Y eso es lo que estamos haciendo, y afortunadamente se interesó Javier en ese tema, y se están desarrollando aspectos pues, de interés. Falta mucho que hacer, obviamente, sobre aspectos que tienen que ver con las propiedades químicas, con la dinámica del calcio, del magnesio, del fósforo, que tiene que ver con su disponibilidad de nutrientes en este tipo de suelos. Y eso es lo que pretendemos hacer, ampliar un poquito más el conocimiento. Sí. Pues realmente, ingeniero Javier, tienes mucho trabajo. Bueno, si quisiera seguirle, claro está. Yo creo que el doctor sí que estaría más que encantado que se siguiera esta investigación. Debido a que es lo mismo que nos comenta el doctor, ¿no? Que se tienen muchos aspectos para evaluar. Entonces, y muy poco material del que se ha hecho, ¿no? Entonces creo que es algo que se está haciendo más por la zona. Creo que se ha tenido siempre mucho problema con la agricultura en esta zona, ya sea por temperaturas, por el suelo, por X cuestiones que se han hecho. Entonces realizar este tipo de investigaciones siempre contribuyen, ¿no? a toda esta parte. Entonces, pues ya no sé si el doctor te quiere invitar directamente, sino aprovechando el espacio y al doctor, que se interesen a lo mejor a alguien más que tengan el entusiasmo que tiene el ingeniero Javier, que nos comenta el doctor Sergio, por investigar, ¿no? Entonces, pues no sé si quieran cerrar con algo, doctor, ingeniero Javier, acerca de... Hay mucho que investigar, cosas muy, muy interesantes en zonas áridas y semiáridas, y esto que tiene que ver con carbono, hay cabida para muchos estudiantes que estén interesados, hay cabida para interactuar, como ya le hemos hecho con la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas, y desde productos muy simples como rastrojo, el olote, y lo que mencionaba también Javier es, vamos a intentar, más bien ya se intentó, ya se obtuvo, ese producto que se llama carbometilcelulosa. Aquí traigo una muestra, pero esta se obtuvo de algodón. Entonces 100 gramos de carbometilcelulosa derivada de algodón, esta se llama carbometilcelulosa sódica. Estos 100 gramos costaron 800 pesos. Entonces ya hay otros productos que se obtienen, un tipo de azúcar que se obtienen de los olotes. Y la intención es, como ya lo hizo Javier, extraer la carbometilcelulosa sódica y evaluar este producto final, igual en las propiedades físicas, químicas del suelo, y nos interesa sobre todo saber hasta qué punto mejora la consistencia del suelo con este producto final que se puede obtener de la del rastrojo como tal o de los olotes como tales. Y esta va a ser una etapa muy, muy interesante también de su investigación. Lo que ha hecho ha sido maratónico realmente. En algunos momentos hemos comentado con el comité académico, ya fue demasiado lo que está haciendo, pero eso le ha permitido, yo creo, que madurar desde el punto de vista de la investigación, y estamos seguros de que se va a graduar en tiempo y forma. Todavía le queda hasta agosto del próximo año. Sí. Entonces tendrá material más que suficiente para elaborar su investigación y concretar en buen término su tesis de maestría, y va a ser bienvenido para el doctorado. Perdón, doctor, entonces, Javier, después de esto ya es tu investigación como tal. Y te diría, el doctor, él cree que ya hiciste suficiente. Ya después de esto ya no hay otra evaluación, ya no hay nada, ya es más el análisis, la interpretación, ¿en qué fase
Sí, te bueno, encuentras ahorita? generalmente la parte más engorrosa o complicada de una investigación es el análisis de datos, muchas veces. Ujú. Sin embargo, ahorita ya se tienen los suficientes datos para estarlos procesando, trabajando. Y pues como lo comentábamos también hace un momento, ya se han hecho unos pequeñas publicaciones de resúmenes en extenso. Ahorita se está trabajando en el manuscrito. Y pues seguir escribiendo para dar a conocer esta información. Muy bien. Entonces sí podemos decir que el doctor dijo, bueno, ya es suficiente, ya con ese material se trabaja, se tiene... Que realmente a lo que he estado escuchándolos, tienes mucha información. O sea, el trabajo yo creo que se hizo fue arduo y tienes, te lo mencionaba hace un momento, ¿no? Muchos aristas. Hay mucha vinculación. Ahorita lo mencionaron que tienen tanto con URUSA, que están trabajando por allá, con otros trabajos de acá, de licenciatura, de maestría, y con otros también propios del colegio. Entonces creo que es una investigación muy, muy amplia, no más por el corto tiempo que se tiene en el nivel de maestría, ¿no? Pero pues muchas felicidades Muchas por gracias. el trabajo que se ha hecho, doctor, también porque es trabajo conjunto. Gracias. Muchas felicidades. Y pues Javier, no sé si le quieras decir ya para ir cerrando algo a quien nos ven, a quien nos escuchan. Pues agradecer primordialmente pues por la invitación y por estar aquí hoy. Igual pues hacer una invitación a las personas que nos escuchan, estudiantes, trabajadores, papás, mamás, quien nos esté escuchando, que pues es importante también hacer investigación y que México produce muy buena investigación también, que muchas veces no se le da la importancia necesaria a las investigaciones que se realizan en nuestro país. No, al contrario, les agradezco muchísimo por brindarnos su tiempo, porque parte importante también de la investigación es justamente lo que se está haciendo en este espacio, que es la difusión. Lo mencionaba el doctor hace un momento, se tiene que difundir este tipo de trabajo, se tiene que difundir lo que se está haciendo, y ya sea por todos los medios, porque muchas veces los manuscritos, los simposios llegan simplemente, o llegan, mejor dicho, la comunidad es expertos, o llegan siendo otros investigadores, y espacios como como el de Radio Chapingo, el de que nos comenten un poco sobre su experiencia, se abre un poco más el panorama para que otra gente lo pueda conocer, para que más gente se interese, para que también conozcan lo que se está haciendo y sepan lo que se puede hacer, porque realmente ahorita ya tuvimos 3 propuestas de lo que se está haciendo, de lo que se está investigando, de lo que se investigó y lo que se obtuvo. Entonces, pues muchas gracias al contrario por brindarnos su tiempo y explicarnos más que nada de lo que se está haciendo, ¿verdad? Nada más agradecer a la Universidad Autónoma Chapingo por esta área de oportunidad, por esta ventana para expresarnos, mostrar nuestros conocimientos a Radio Chapingo, a la invitación que nos hacen como investigadores para poder divulgar lo que hemos hecho, y para los niños, estudiantes, investigar es una cosa genial que despierta muchas curiosidades, y yo los invito a todos a que en algún momento consideren hacer investigación. Muchas gracias por el espacio. No, al Muchas contrario, muchas gracias. gracias. Y una vez más, muchas felicidades por la investigación que se ha logrado, los resultados y las evaluaciones y todo lo que han obtenido de esta parte. Y pues ya se nos termina el tiempo. Le agradecemos muchísimo al ingeniero Javier Oliver y al doctor Sergio por acompañarnos el día de hoy en Radio Chapingo. Le agradecemos también a Andy, que estuvo ahí en controles. Muchísimas gracias. Y los dejamos con la programación habitual de Radio Chapingo en el 1130 de amplitud modulada. Muchas gracias.